¿Qué importancia tiene el establecimiento de conjeturas dentro de la dimensión de razonamiento y prueba? Primero que nada, digamos, una de las cosas que tenemos que aclarar es que si nosotros damos un paso hacia un trabajo más competencial en el ámbito de las matemáticas, ya no se trata solamente de ejecutar algoritmos, ya sabemos que hay muchísimas cosas más, digamos, dentro de la actividad matemática, que son todas las dimensiones de la competencia matemática, ¿no? Los procesos que nosotros queremos que tengan un papel fundamental en nuestra aula. Y una de estas dimensiones es justamente la dimensión de razonamiento y prueba, que era una dimensión que habitualmente los alumnos en primaria no la veían, estaba como restringida para alumnos mucho más grandes, digamos, entender por qué funcionaban las cosas y entender que si yo hago una afirmación es que tiene que haber una justificación, una demostración de por qué eso es cierto. Cuando nosotros, digamos, pretendemos incluir este enfoque competencial en la enseñanza de las matemáticas a primaria, nos incluye trabajar esta idea de la dimensión de razonamiento y prueba. Y eso, por supuesto que requiere justificaciones, pero antes de requerir justificaciones, requiere que los alumnos vean que aquellas sentencias que yo tengo que justificar salen de algo, salen de la construcción del pensamiento humano. Son personas que han pensado que eso debía cumplirse siempre y que lo fueron y lo justificaron. Y esos son justamente los conocimientos que muchas veces nosotros queremos transmitir o queremos que de manera natural salgan en el aula, ¿sí? Nosotros pretendemos dar la idea de las matemáticas como una cosa viva, que el conocimiento matemático se crea en el aula. Y para eso nos tenemos que comprometer con el hecho de que los alumnos se tienen que sentir siempre invitados a que establezcan conjeturas. A veces no serán ciertas, pero si ellos miran las matemáticas con las gafas de buscar patrones, lo más natural es que crean que ven patrones en cosas que hacen habitualmente. Y nosotros tenemos que generar, primero que nada, un ambiente donde eso esté muy permitido hacerlo. Después ya clasificaremos cuáles eran, digamos, patrones que no se cumplían siempre y que por lo tanto caducan en ese momento, u otros patrones que tienen mucho recorrido y se convierten en, digamos, en conocimiento que nos gustaría, digamos, trabajar. Eso es una de las primeras cosas, en que es súper importante para nosotros crear el ambiente, digamos, propicio para que las conjeturas salgan de manera natural de los alumnos. Y para eso establecemos en tanto las actividades de calentamiento, como en las actividades de conversación, como hasta las de registro, que siempre haya como pequeñas preguntitas que lo inviten al alumno, que le dirijan la mirada. ¿Qué observas? ¿Hay algo que te parezca, digamos, sorprendente, ¿no? Y que, digamos, que eso es el inicio para nosotros de la conjetura. Aquí tenemos que establecer dos cosas. Una es que hay una relación también con otra dimensión, que es la comunicación, y por lo tanto a nosotros nos interesa que verbalicen esas conjeturas, convidarlos, invitarlos a que los alumnos expresen mejor eso que ellos creen que han descubierto, ¿no? Y ayudarlos a, no es necesario decirlo perfecto para que sea aceptado en la clase, pero sí que es bueno establecerlo y decirlo bien para que todos nos entendamos. Por lo tanto, damos mucha importancia a descubrir cosas o creer que hemos descubierto cosas, pero también a verbalizarlas, ¿sí? Y la idea para nosotros, que es básica para que los alumnos se sientan invitados a hacer estos descubrimientos, es que les cause sorpresa. Si uno está haciendo un montón de cálculos y, digamos, si no ve ningún patrón entre los resultados, no, entonces no hay sorpresa, pero si nosotros le pedimos unas operaciones elegidas de alguna manera específica y hay alguna cosa que tienen en común y les focalizamos la mirada ahí, los alumnos dicen, ¡ah, es cierto! Por ejemplo, digo 2 o 3 ejemplos simplemente. Cuando multiplicamos un número par cualquiera por 6, una de las cosas que pueden ver es que el resultado siempre coincide la primera cifra
perdón, la última cifra, la de las unidades, con el factor que hemos multiplicado. Si nosotros ponemos muchas multiplicaciones por 6 y algunas son con números impares y otras con números pares, es probable que no lo vean. Si nosotros ponemos todas multiplicaciones con números pares y los alumnos se han equivocado en alguna, también puede ser que no lo vean. Pero hay otros alumnos que quizás descubran eso, ¡oh, qué casualidad! ¿Sí? Siempre el resultado tiene la última cifra igual que el factor. O si no surge de manera natural, nosotros podemos ir conduciendo con las preguntas. ¿Qué observas de la última cifra? ¿No? Y aquí verlo. Otro ejemplo, ahora otro de multiplicación. Ahora hacía multiplicación por 6, ahora multipliquemos por 5 números pares y ponemos una doble tarea. Por un lado, que multipliquen números pares por 5 y por otro lado, que le calculen la mitad a esos números pares, ¿sí? Por ejemplo, 12 cuando yo lo multiplico por 5 da 60 y 12 cuando le hago la mitad da 6, ¿sí? 66. Con un ejemplo no me genera ninguna sorpresa. Pero si yo lo hago que 14 por 5 da 70 y que la mitad de 14 da 7, que 24 por 5 da 120 y que 24 la mitad es 12, ahí claro, la sorpresa le genera. Y esa sorpresa lleva a una conjetura y esa conjetura lleva a una manera de una estrategia de cálculo muy buena. Yo para multiplicar por 5 un número par, lo que hago es divido entre 2 y agrego un 0. Pero no es un truco que yo le doy al alumno, sino que el alumno lo ha descubierto. Y aquí podríamos continuar con muchísimos ejemplos más. Y pongo uno más simplemente porque he dicho 2 de multiplicación y que no sea solo la multiplicación. Por ejemplo, si yo agarro 3 cifras y las cambio de todas las maneras posibles. Por ejemplo, el 1, el 2 y el 3, y puedo generar el 123, el 132, el 321, todos estos números. Todos esos números que yo he generado, que son 6, digamos, cuando los divido entre 3, tienen todos el mismo residuo. Y si en lugar del 1, el 2 y el 3 hubiera elegido el 1, el 2 y el 7, y los divido entre 3, todos tienen el mismo residuo. Y entonces puedo establecer una conjetura que es cierta y que es el principio de los que muchos adultos saben que es el criterio de divisibilidad entre 3, que cuando hago la suma de las cifras es lo que me importa para saber el residuo de dividir entre 3 y que no importa en qué orden estén. Pero para nosotros es muy muy importante generar esa sorpresa. Por un lado, porque nos gusta transmitir, digamos, nuestro enamoramiento de las matemáticas, ¿no? Pero por otro lado, porque creemos que es el motor para generar conjeturas que son básicas para que después podamos trabajar muy bien la idea de la justificación y de la prueba. Y después de conjeturar, ¿qué? Y es cierto que en los primeros cursos de primaria muchas veces, digamos, estamos tan comprometidos con la invitación a conjeturar que no hacemos demasiado énfasis en que después de una conjetura ha de haber una demostración, ha de haber una justificación, ¿sí? Porque nosotros necesitamos clasificar las conjeturas que son solo coincidencias de aquellas que realmente son regularidades, que se mantienen. Y el único criterio que tengo yo para distinguir qué es una coincidencia, qué es una regularidad, es la demostración. Es cierto que si yo analizo más casos y más casos y más casos y se sigue cumpliendo, mi confianza de que esa conjetura sea una regularidad va creciendo. Pero no podemos, digamos, basarnos en eso, porque siempre puede aparecer un caso súper particular que tira toda la regla abajo. Y una de las cosas que tenemos que tener claras es que en matemática no hay excepciones que confirmen la regla, ¿sí? Si hay una excepción es que tenemos que arreglar la regla porque la regla no es cierta, ¿no? Por ejemplo, una conjetura que puede ser una regularidad, pero la tenemos que ajustar. Una de las conjeturas que podemos establecer con los alumnos, sobre todo en sexto, cuando ya han trabajado potencia, es que si yo calculo 6 elevado al cuadrado o a la 2,
es 36, que acaba en 6. Si hago 6 elevado a la 4, ahora no me acuerdo cuánto da, pero seguro que acaba en 6. 6 elevado a la 10 lo hacemos y también acaba en 6. Por lo tanto, para los alumnos es natural decir todas las potencias de base 6 acaban en 6, ¿sí? Pero ¿qué pasa? 6 a la 0 no es cierto, acaba en 1. Por lo tanto, ahora justificaremos que las potencias de base 6 siempre acaban en 6, pero tenemos que decir siempre que el exponente sea más grande que 0, ¿sí? ¿Por qué podemos justificarlo y cómo podemos justificar delante de un alumno que todas las potencias de base 6 con exponente más grande que 0 acaban en 6? Yo agarro 6 a la 1, es 6, por lo tanto acaba en 6. 6 a la 2, ¿cómo se hace? A partir de multiplicar la anterior por 6, ¿no? Que hacemos que cada vez que aumenta 1 el exponente, vamos multiplicando por 6 el resultado. Entonces, como 6 a la 1 acababa en 6, cuando yo lo multiplico por 6, como era un número acabado en 6 por 6, acabará en 6. Y ahora este segundo número, que es 36, cuando lo vuelvo a multiplicar por 6, queda 216, vuelve a acabar en 6, porque lo único que importa es cuando yo multiplico las unidades por 6. Por lo tanto, no es solo una conjetura, es una regularidad, porque yo he encontrado una justificación de por qué pasaba eso, ¿sí? Tuve un pequeño, digamos así, tropiezo con el 6 a la 0, pero no es una excepción, sino que simplemente redacto mejor mi conjetura para que sea realmente una regularidad, ¿sí? Entonces, es importante realmente el hecho de entender que las conjeturas, si nosotros no hacemos nada, permanecerán siendo conjeturas, ¿sí? Y se mantendrán, que realmente en las matemáticas reales existen cosas que no se han demostrado que sean ciertas, que los matemáticos tienen la sospecha de que son ciertas, pero no se han demostrado de que lo sean, y por lo tanto no pasan a ser conocimiento, se mantienen en el nivel de conjeturas, esperando que alguien no encuentre la explicación o encuentre una excepción que haga que esta regla caiga. Y cuando encuentran una excepción que esta regla caiga, se analizará de si es una que se puede redactar para salvarla o si realmente cae toda la teoría, ¿sí? Es muy importante entender que el conocimiento matemático de la comunidad matemática también se crea así. Son sospechas, muchas verificaciones para ver que esta sospecha tiene sustento y después saber que hasta que no aparece una demostración no podemos distinguir de si realmente pasa a ser una regularidad o simplemente una coincidencia, ¿sí? Para hacer nosotros deducciones, que son la base de las justificaciones, las bases de las pruebas, venimos trabajando desde el principio de la primaria con la idea básica del razonamiento matemático, que es la deducción, ¿sí? Y por eso trabajamos con hechos conocidos, hechos derivados, que nos permiten saber eso, ¿no? Por ejemplo, el hecho derivado y hecho conocido que hemos podido trabajar en el anterior es que si tengo un número que acaba en 6, cuando lo multiplico por 6, sigue acabando en 6, que era la base de la demostración que hemos dicho. Y a veces las justificaciones no son, digamos, tan matemáticas, sino que podrían ser, por ejemplo, más relacionadas con el contexto. Hay una demostración que a mí me gusta mucho, justificación para hacer con los alumnos, que es la siguiente. Ellos pueden establecer como conjetura, igual que hicimos hace un rato, que cada vez que dividen entre 0,5 les da lo mismo que el doble del número. Si un 6 dividido entre 0,5 da 12. 7 dividido entre 0,5 da 14. Siempre la dividir entre 0,5 es lo mismo que multiplicar por 2. Y una conjetura la podemos establecer porque hice muchísimas divisiones y siempre me pasó, ¿sí? Y por lo tanto tengo como una sensación de que eso pasa. Pero eso no pasa a ser un conocimiento hasta que yo no busco una explicación. Y aquí voy a usar una explicación de contexto. Cuando yo hago una división como 6 dividido entre 0,5, estoy modelizando una situación que podría ser que tengo una cuerda de 6 metros
y quiero sacar trocitos de 0,5 y quiero saber cuántos trocitos me quedan. O sea, del 6 resto 0,5, 0,5, 0,5, ¿cuántas veces lo puedo restar? Que es una de las ideas que hemos hecho nosotros de división. Y entonces aquí puedo razonar 6 dividido 0,5, lo puedo pensar que en cada metro lo hago 2 veces para sacar 0,5, porque si yo saco 0,5 metros y saco 0,5 metros, en total he sacado 1 metro. Por lo tanto, de cada metro saco 2 cuerditas. Por lo tanto, de 6 metros saco 12 cuerditas. Y era de 6 metros, ¿cuántas cuerditas de 0,5 consigo? Es exactamente lo mismo. Por lo tanto, el contexto de la medida me permite establecer la seguridad de que siempre que yo divida entre 0,5 será lo mismo que multiplicar por 2. ¿Sí? Otra manera de justificar eso mismo es que podemos usar hechos conocidos y hechos derivados. Yo ya sé que si tengo una cantidad dividido entre otra cantidad, si yo estas dos cantidades las duplico, el resultado es el mismo, ¿sí? Si yo tenía 12 caramelos para repartir entre 4 niños, les toca lo mismo que si yo hubiera tenido el doble de caramelos para repartir entre el doble de niños, ¿sí? Esta proporción siempre se mantiene. Y entonces, cuando yo tengo 6 metros para repartir en trozos de 0,5, es igual que cuando yo tengo 12 metros para repartir en trozos de 1 metro. Y 12 dividido 1 también da 12. Por lo tanto, aquí vemos que dividir entre 0,5 es lo mismo que multiplicar por 2. Por lo tanto, en ciclo superior, en el tercer ciclo, tenemos que hacer nuestros primeros inicios en entender que para que una conjetura se convierta en una regularidad que yo puedo utilizar como conocimiento matemático, no basta solo con establecer la conjetura, verbalizarla, sino que tiene que haber una justificación. Sobre esta justificación, estos discursos argumentativos irán a partir de la secundaria sofisticándose hasta llegar a lo que realmente se hace en la comunidad matemática, que es demostrar. Pero tenemos que comenzar ya directamente en primaria.